Acabamos de platicar con Esther Schiffman, quien es nutrióloga, nuestra nutrióloga afortunadamente, y nos dice cómo este fin de semana, el viernes, va a ser el día del especialista en nutrición. Y estamos obviamente en enero todavía platicando de cuestiones importantes que tienen que ver tal vez con tus metas, ojalá, en términos alimentarios. Es importante platicar de algo que le llaman salud digestiva. ¿Había escuchado este término? Salud digestiva. Platiquemos al respecto con el doctor Arturo Torres y Gutiérrez Rubio, médico especialista en medicina interna, profesor del diplomado en farmacología clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Oye, me encanta el término salud digestiva. ¿En qué consiste? Platícanos, porfa. Pues mira, lo que pasa es que el 70% de los pacientes que van a consulta tienen problemas precisamente digestivos, es decir, localizados en el abdomen. Y eso tiene que ver muchísimo con lo que comemos y sabemos que pues ahorita todavía tenemos un poquito la resaca de fin de año, Sí. comemos muchas más grasas, muchas más azúcares, muchas más cosas con sal. Y entonces esto hace que incluso a veces abusamos un poquito del alcohol. Entonces esto lo que hace es afectar los microorganismos que habitualmente viven con nosotros literalmente desde horas después de que nacemos, que se llama microbiota. Antes se le conocía como flora y tiene que ver con muchísimos padecimientos, Alfredo. Sí, totalmente. A ver, una cosa es hablar, digamos, de cuestiones de nutrición, obviamente lo que como, lo que ingiero, mi comportamiento al respecto, ¿no? ¿Qué prefiero? Eso es importante. Pero cuando hablamos acerca de salud digestiva, suena bien en términos de mantenernos en esa salud, pero quisiera yo pensar, doctor, por lógica, que este país es de lo que lamentablemente sufre y sufre mucho, ¿no? No, muchísimo. Realmente tenemos una dieta muy rica en grasas, muy rica en hidratos de carbono y generalmente pensamos que todo lo que nos comemos está limpio. Ojalá. Realmente lo que yo siempre les digo a los pacientes es que cuando comen tacos en la calle no siempre se enferman porque muchos de los bichos que nos comemos malos se mueren en el ácido del estómago y lamentablemente muchos probióticos cuando no tienen la presentación adecuada les pasa lo mismo. Yo los consumo y no llegan vivos a la luz del intestino, que es donde tienen que llegar vivos y poderse reproducir, que es precisamente la definición de probiótico de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Siempre he platicado esta situación, doctor, en donde los hombres específicamente tenemos esta tendencia cultural a decir como mucho, ¿no? Le entro, soy muy diverso, yo todo pruebo, o sea, como que somos como muy impulsivos en cuanto a la comida, ¿no? Sí, no, incluso a veces como que nos sentimos a prueba de balas, ¿no? O sea, Sí, 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 realmente es sí. algo que debemos pensar que de repente es bueno consumir probióticos y probióticos que realmente cumplan con la definición de que puedan llegar vivos ahí. Un ejemplo es lo que se llama Lactobacillus paracasei. Fíjate que tiene la característica de que es un probiótico que normalmente habita en nuestro intestino. Entonces es un probiótico que se ha probado en muchísimas indicaciones, especialmente en Europa, en Italia, que es el líder mundial en probióticos. Y realmente el Lactobacillus paracasei ya tiene 50 años en el mercado y ha probado que funcionan muchas cosas, entre otras, y estoy seguro que en tu auditorio hay muchas personas que nos están oyendo que lo padecen, el famosísimo colon irritable, Alfredo. Doctor, dime una cosa. A ver, vamos a dar un ejemplo si me permites. Acaba de Sí, por pasar el fin supuesto. de semana, muchos vimos, por ejemplo, el fútbol americano. Y te das permiso. Personas que compraron carnitas, que compraron barbacoa, que compraron hamburguesas, qué sé yo. Y dicen, eso fue el fin de semana. Pero después del fin de semana, hoy lunes regresamos a trabajar y todo. ¿Cuánto tardamos nosotros como seres humanos, como personas, en digerir esto que comimos el fin de semana? Porque la barbacoa, pues no se queda hoy nada más, ¿verdad? No, no, de hecho, qué bueno que lo preguntas, porque entre más grasoso es el alimento, mucho más nos tardamos en poderlo digerir. De hecho, para poder pasar el primer paso, que es el estómago, entre más grasoso es, más tiempo tiene que permanecer ahí y después ya se empieza a vaciar hacia el intestino y el tránsito también se hace muy lento. Y eso es precisamente una de las características. Cuando se detiene el tránsito del intestino, nosotros comemos cosas que no podemos digerir porque no tenemos las enzimas para poderlo hacer. Los microorganismos que viven en nuestro intestino sí lo tienen, esa liberación libera gas y por eso el paciente empieza a tener distensión abdominal, que es lo que la gente dice, es que estoy como inflamada, doctor. Eso lo que pasa es que se está juntando gas por esa digestión difícil de las cosas muy grasosas. Mira qué importante, ¿eh? Ahora, mira, nosotros claro que tenemos, obviamente, tenemos que irnos como muy apegados a lo que nosotros le llamamos una buena alimentación, el plato del buen comer, cosas que conocemos, que comer diverso también. Pero cuando decimos vamos a darnos
un permiso. Tú como especialista, ¿cada cuándo sería bueno darnos estos permisos? Déjame retomar el ejemplo de barbacoa, carnitas. ¿Cada cuándo crees que nuestro cuerpo podría atravesar, digamos, de manera, entre comillas, sana o por lo menos menos invasiva este tipo de comidas? Pues mira, realmente eso lo ideal sería hacerlo máximo una vez al mes, por ejemplo, a lo mejor cuando tienes una boda, etcétera, pues Ujú. bueno, también es con poca frecuencia, pero sí debes de pensar que esas cosas, sobre todo las que contienen mucha grasa y muchas proteínas animales, son mucho más lentas de digerir y que realmente muchas veces te hacen sentir muy pesado. Y simplemente como ejemplo piensen cuando comemos pescado, que es un alimento extraordinario porque tiene puras grasas sanas, tiene ácidos grasos omega 3 y tiene mucha proteína, realmente lo digieres muy rápido y te sientes muy ligero. Entonces ahí está la diferencia y donde uno puede comprobar que sí es distinto de repente comer cosas que son muy copiosas en grasa y que tienen muchas veces, aparte, grandes irritantes. Cuando comemos carnitas, barbacoa, pues está que la hierbita, que la cebolla, que la salsa, todo eso Claro. irrita el estómago y en general entorpece el proceso digestivo. Muchas personas, hoy es lunes, y muchas personas dicen, bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿por qué no darnos ideas, doctor, acerca de cómo manejar la semana en cuestiones de proteína? Mencionas el pez, por ejemplo, el pescado muy sano, muy bueno. ¿Cuántas veces deberíamos a la semana incluir, por ejemplo, la proteína animal de res, por ejemplo? Pues fíjate que la res es lo que hay que evitar más. Yo soy un acérrimo defensor del cerdo. El cerdo es una carne súper buena. Lo que pasa es que cuando uno oye puerco, pues luego piensa en carnitas y están fritas en manteca. Pero el lomo de cerdo, cuando tú lo comparas gramo a gramo contra una pierna y un muslo de pollo sin piel, tiene menos colesterol, Alfredo. Entonces Mira, realmente es una muy buena opción. El pescado es extraordinario, las aves sin piel. Y la verdad es que hay que tratar de que la res sea a lo mucho una vez a la semana y sobre todo consumir fibra. Consumimos muy poca fibra, Alfredo. El mexicano estándar come dos gramos de fibra al día y la recomendación son 20 gramos. Entonces hay que aumentar los cereales, hay que aumentar las ensaladas y pensar que cuando uno le da un exceso de cocción a los vegetales, el exceso de cocción desnaturaliza la fibra. Entonces deben estar al dente, como dicen los italianos, sí. o que cruja como la comida oriental. Ándale, unas verduritas al vapor, ¿no? Exacto. Y con su Eso es cáscara todavía, ¿lo extraordinariamente sano recomiendas? con un poco de sal, porque a veces la gente cree que la sal en general es mala. No, uno puede consumir incluso cuando tiene la presión alta 2.4 gramos de sal y eso en cristiano es una cucharadita rasa de sal. Uno puede guisar perfectamente bien y no comer desabrido, Alfredo. Eso es importante. Listo, doctor. Gracias por ayudarnos para comenzar bien la semana. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Acá, cuando gustes y el abrazo recibido y de vuelta, Alfredo. Muchas Una gracias. enorme semana para todos y todavía estamos a tiempo. Muy feliz año. Exacto, para buenos deseos. Muchas gracias. Vámonos con más.